Bienvenidos sean jóvenes y señoritas, estudiantes del primero secundaria de la Unidad Educativa San Antonio D. En esta sesión o en este video preparado por mi persona, estaré presentando el video en función al tema de artes plásticas, el arte precolombino en Bolivia. Bien, tomando en cuenta este tema que debíamos haber estado trabajando y completándolo el día de hoy, estaré publicándolo a esta plataforma, el tema explicándolo y también presentándolo mediante una presentación y a la vez mostrando las actividades que van a estar trabajando los estudiantes de primero secundaria. Vamos a comenzar primeramente conociendo el tema de artes plásticas y visuales. Estamos con el inicio de un tema de artes plásticas que está destinada para los estudiantes de primero secundaria y en el cual abarcará el tema de el arte precolombino en Bolivia y las expresiones artísticas. Ya que conocemos el título de nuestro tema, vamos a conocer las expresiones artísticas de las culturas precolombinas en Bolivia antes de la llegada de Colón en 1949. Pues empezaremos con una de las más antiguas culturas, que esta es la cultura vizcachani. Es el primer grupo humano que ha dejado sus huellas en sitios arqueológicos de nuestro territorio. O sea que es una de las primeras culturas reconocidas que han pisado el territorio boliviano. Vamos a abarcar ahora sus siguientes aspectos. Conociendo primeramente algunos aspectos generales de la cultura huancarani, definimos primeramente el medio geográfico, que representa los primeros asentamientos de la cultura huancarani en los territorios del sur del Lipes, del departamento de Potosí, en las tierras del Ñuapúa, en el Gran Chaco de Tarija y en el Jaihuaycu, en el departamento de Cochabamba. Tomando en cuenta los primeros territorios de Potosí y Tarija, se ha localizado que posee una gran antigüedad de 9.000 a 10.000 años antes de Cristo, mientras que en el territorio de Cochabamba abarcó una antigüedad de más de 12.000 años antes de Cristo. Además, podemos identificar que la cultura huancarani se había extendido incluyendo en el territorio paceño, sobre todo en sus migraciones hacia el lago glacial. Todos estos aspectos podemos encajar que durante esa época migratoria, la cultura huancarani estaba presente en el periodo precerámico y preagrícola. Continuamos con la descripción de la cultura huancarani. Empezamos con su organización social, que esta se define primeramente que en los primeros asentamientos encontrados se descubrieron talleres y piezas líticas, y entre las cuales destacan las puntas de flechas con formas de hojas de laurel, en el cual esta se obtenía al golpear piedras entre sí. Unas piedras especiales se chocaban para poder obtener las puntas de flechas especiales que se amarraban en las lanzas y lo utilizaban para poder cazar. Además, estos hombres convivieron con grandes animales del periodo, como tigres dientes de sable, mamuts, entre otros. La religión que presentaban era que los vizcachanis tenían un gran respeto y convivencia armónica con la naturaleza. El hombre vizcachani originalmente vivía en cuevas, esto debido a las condiciones climáticas. En su vestimenta eran cavernarias, hechas de cuero de grandes animales, la mayoría de los cuales no sobrevivieron debido a la corriente migratoria de cazadores procedente del norte, quienes invadieron los Andes, abandonando así las rigurosas condiciones climáticas de la última glaciación. En la fauna postglacial se vio un cambio muy drástico debido a que varias especies de animales han desaparecido.
pero en el cual también aparecieron nuevas especies como la taruca, la vizcacha, los guanacos, las vicuñas, los cuy, algunas aves silvestres, que entre ellas destacan las palmípedas, donde podemos definir que estos animales se poblaron y se adaptaron a las condiciones climáticas de la región andina. En las costumbres presentes de la cultura vizcachani, como alimentación y aprendizaje, tuvieron que hacer un cambio. Esto debido a que nuestros antepasados tuvieron que cambiarlas, su forma de vida y su alimentación, por la caza de animales, recolección de plantas y semillas. También, gracias al cambio recurrente de la cultura vizcachani, llegaron a conocer las épocas de nacimiento, desarrollo y maduración. Esto le permitió dar un conocimiento que les permite practicar la agricultura y domesticación de la papa y otros alimentos altiplánicos, de un modo de producción rústica y siembra de camellones. Este cambio dio un giro positivo para las futuras culturas que abarcarán en el territorio boliviano y Latinoamérica. En el medio de vida del hombre vizcachani, damos primeramente a conocer un dato curioso. Es posible que la cultura vizcachani y otros pueblos de la región hayan desarrollado asentamientos ligados a la vida lacustre, utilizando la totora que crece en las orillas de los lagos altiplánicos para la construcción de embarcaciones. En la alimentación de la cultura vizcachani mejoró gracias a las nuevas técnicas de producción de armas de caza y pesca. Gracias a esto, pudieron sobrevivir fácilmente y la población empezó a crecer y a ocupar las serranías, las lomas, las cabeceras de los valles cálidos y los yungas. En este periodo se desarrolló la cultura gracias al descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y en el cual numerosos grupos humanos abandonaron las cuevas y resguardos rocosos para construir viviendas muy rudimentarias. En la arquitectura rupestre encontramos las ruinas de El Chujuperca, uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes en los últimos años, además de ser uno de los monumentos megalíticos que se hallaron en la península de Copacabana, frente a la isla de Anapia y en otras regiones de las orillas del lago Titicaca. Ahora continuaremos ampliando nuestros conocimientos con la siguiente cultura, que esta es la cultura huancarani. Es una cultura arqueológica que se desarrolló en los departamentos de La Paz y Oruro, al norte y noroeste del lago Poopó. Durante su apogeo fue en el periodo formativo andino entre los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Las primeras viviendas. Era una construcción de aldeas desplazadas sobre montículos artificiales de un diámetro de 75 metros, sobre los cuales se construían un centenar de viviendas rústicas, de plantas circulares, y los cimientos eran elaborados con una mezcla de piedra y barro, y los techos eran de totora y paja brava. El sistema económico que presentaba la cultura huancarani se basaba principalmente en el pastoreo y la crianza de camélidos, como la llama y otros. Con estas prácticas es probablemente que llevaron a esta cultura a ritualizar a la llama. Prueba de ello están las culturas líticas talladas con arenisca roja con cabezas de camélidos. La llama fue el animal más representado por la cultura huancarani, debido a los beneficios que les daba como la carne, la lana, el cuero y otros. En el arte de esculturas y tallados, abarcaba principalmente en el tallado en el cual existían tres tipos. El naturalista, en el que los rasgos del animal son bien definidos. El geométrico, con una mejor
elaboración en las formas de la llama. El abstracto, en el que el hocico del camélido pierde su dimensión. Aquí igualmente observamos un ejemplo del manejo de estos tres tipos de tallados. En la fauna también convivieron con otros animales como los pumas andinos, los lagartos y la taruca, una especie de venado en peligro de extinción en la actualidad. Continuando describiendo algunos aspectos de la cultura huancarani, presentamos la alimentación, que tuvo como base la agricultura a través de la domesticación de algunas plantas como la papa, la quinoa y otras de la región. En la vestimenta era la lana y cuero de llama y otros animales silvestres. Esta cultura conoció la fundición de cobre y usaba la obsidiana para fabricar puntas de flechas obtenidas de las canteras de Queremita. En la cerámica también practicaban la cerámica en utensilios de cocina y adornos con figuras humanas como collarines, carentes de pinturas, pulidos y alisados con espátula fina. Una de las costumbres que podemos describir es que los habitantes de esta cultura practicaron deformaciones craneanas de carácter tubular, utilizando dos tablas atadas al cráneo de niñas y niños. La deformación tenía el objetivo de amoldar el hueso del cráneo hacia atrás. Fueron hallados a fines de la década de 1970 en los sectores de Jiquilla, ubicado aproximadamente 20 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro, Uspa, Joyo y Cebarullo, ubicados más al sur de la ciudad. En su religión, los camélidos eran su centro de adoración para la cultura huancarani. Continuamos con el concepto teórico conociendo la siguiente cultura precolombina, que es la cultura chiripa. La cultura chiripa se ubica en el departamento de La Paz, en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca, Huiraimarca o Ciudad Perdida. Se ubicó en el siglo XIV a.C. y dura hasta los primeros años de nuestra era. La cultura chiripa abarcó tres fases de desarrollo, que son el periodo temprano, entre 1500 a.C. y 1000 a.C., el periodo medio, 1000 a.C. y 800 a.C., y el periodo tardío, de 800 años antes de Cristo y 100 años antes de Cristo. El medio geográfico podemos describir que en el territorio de La Paz hay restos desde la península de Taraco en la provincia de Ingavi hasta Santiago de Guata. Al norte de la provincia Omasuyus, llegando hasta la península de Copacabana, se localizaba la cultura chiripa. En su alimentación, sus pobladores superaron el periodo de cazadores y recolectores, donde aprendieron a cultivar la tierra y a sembrar semillas para su alimentación, como la papa, la quinoa y otros alimentos. Se constituyen en uno de los primeros grupos humanos en utilizar la técnica agrícola de los camellones. En algunos medios de transporte, construyeron balsas de totora para navegar hasta las diferentes islas del lago Titicaca. Continuando describiendo algunos aspectos de la cultura chiripa, presentamos la arquitectura. El templete semisubterráneo de la cultura chiripa, con una medida de 60 metros de largo por 55 metros de ancho, con grandes piedras verticales de forma irregular y suelo pisoneado de piedras pequeñas y greda. Era la representación de uno de los descubrimientos de las primeras arquitecturas de la cultura chiripa. Continuando, describimos ahora sus viviendas. Estas viviendas tienen paredes dobles y se puede llegar al palacio dejado entre los muros por medio de ventanas inferiores. En la religión mostraban un culto de adoración a la fertilidad. En la cultura chiripa
basada en el Yayamama o dualidad andina hombre-mujer, que se extendió a través de costumbres y tradiciones de varias culturas hasta el día de hoy. En escultura o tallado, en 1973 se encontró un complejo religioso asociado a 30 monolitos trabajados desde los primeros periodos de Chiripa, en el que algunas de estas piezas tenían representación de papa, maíz y camélidos andinos y peces. Los tallados en piedras presentaban rostros humanos en el centro, de las que emergen 2 piedras y 4 rayos con puntas de flecha, y con cabezas de puma decoradas con serpientes y llamas en los costados de la figura central de la escultura. Estas piezas se relacionan con monolitos decorados con 4 caras que representan seres humanizados, casi siempre masculinos y femeninos, con plantas a los pies y serpientes a los costados. Podemos definir en resumen que eran su medio de cómo ellos consideraban su adoración a sus dioses, representándolos en diferentes tallados en piedra. La cerámica. La cerámica de Chiripa es rústica y presenta ejemplares con colores como rojo, amarillo y ocre bajo. Sus decoraciones eran geométricas, con motivos escalonados, y en algunas piezas presentaban figuras de anfibios y rayos escalonados. Algunos de los tallados que han presentado, como los monolitos tallados en piedra de la cultura Chiripa, presentados en lápidas con seres antropomorfos, humanas o zoomorfas de frente y de perfil. Practicaban también la fundición de oro y cobre en sus propias tecnologías, utilizando sopladores de tipo tubos de cerámica. Estas piezas también se decoraban con cabezas humanas y zoomorfas. Pues vamos por un buen camino. Así que vamos continuando conociendo otra cultura y los conocimientos que nos quiere brindar para nuestro aprendizaje. La cultura tiwanaku o Tiwanaku. Su ubicación geográfica se ubica a 3.842 metros de altitud al sur del lago Titicaca. La zona del altiplano albergó a una de las tradiciones que aportaría las semillas del primer fenómeno imperial en esta parte del continente, conocido como el Imperio Wari. El origen del Tiwanaku ha sido a la creación del mundo o mito de Viracocha, el dios que gobierna el universo. En su organización social, Tiwanaku fue un estado expansivo basado en la economía agrícola. Además, que se cree que el grupo dominante habría estado compuesto por guerreros, quienes manejaban los asuntos políticos y religiosos, además de que también la conformaban por agricultores, pastores, pescadores y artesanos. En la religión era impuesta desde el Estado, que fue absorbiendo los cultos locales en los territorios aledaños. En resumen, aquí estamos definiendo los aspectos que estaban conformando la cultura tiahuanaco. Continuaremos con lo siguiente. Los periodos del Tiwanaku se reconocen los siguientes periodos, que son aldeano, épocas 1 y 2, 1500 a.C. y 45 después de Cristo. Urbano, épocas 3 y 4, 45 después de Cristo y 700 después de Cristo. Expansivo, época 5, 700 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Economía. Tiahuanaco alcanzó su importancia gracias a su ubicación estratégica en la cuenca lacustre, donde convergían un sinnúmero de rutas caravaneras. Esta posición le permitió controlar el flujo de bienes importantes que se producían en zonas de más baja altitud, como la coca, el maíz o el ají. De este modo se crearon una vasta red de intercambios de bienes y servicios que iban en su directo beneficio y para afrontar el impacto del clima sobre la agricultura
construyeron campos de cultivos elevados conocidos como camellones o sucacollos, que evitaban las inundaciones y a la vez acumulaban humedad, moderando los bruscos cambios de temperatura y brindando abundantes cosechas, entre los cuales describimos primeramente los dos tipos de medios que se utilizaban en la agricultura, empezando con la agricultura colectiva y el control vertical de los pisos ecológicos. La agricultura colectiva generalmente era utilizando camellones, mientras que en el control vertical eran representados con pisos ecológicos con forma de graderías. Continuando describiendo los aspectos de la cultura tiahuanaco, presentamos la arquitectura. La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos. La cultura tiahuanaco está compuesta por las siguientes construcciones arquitectónicas importantes, que son el templo de Calasasaya, la pirámide de Acapana, la Cantatayita o luz del amanecer, el Pumapunku, el templete semisubterráneo, los chulpas. Otros de los medios artísticos que representa la cultura tiahuanaco es la escultura, en el cual podemos describir que sus construcciones son en piedra que han sido encontrados en el Tiahuanaco, en el cual existen los siguientes trabajos en piedra, entre los cuales destacan los siguientes que son la Puerta del Sol, la figura central de la Portada del Sol, el dios Huiracocha, la Puerta de la Luna, los monolitos de Pocotia, el monolito de Bennett, el monolito de Ponce y el monolito de Fraile, que son algunas de las representaciones artísticas más reconocidas del Tiahuanaco. En la cerámica Tiahuanaco presenta un estilo de detalles simétricos, realistas y con una combinación de los colores negro, ocre, rojo, blanco y gris. El tipo más común de vasijas en el que es el quero, decorado con uno de los lados con una cara de formas aparentemente humanas, presentada en bajo relieve. Otros ejemplos de la alfarería tiahuanaco son los botellones con cuello corto, los cántaros globulares con asas verticales, los cántaros de doble recipiente con asa de puente, las vasijas con forma de aves y cabezas humanas. En estas imágenes podemos definir cómo podrían haber sido observadas u visualizadas los tipos de alfarería de la cultura tiahuanaco. Además, que los diseños incluían motivos geométricos, además de figuras antropomórficas, zoomórficas y fitomórficas, en el cual destaca el uso de la planta del maíz. El tema es bastante amplio, pero de igual manera continuaremos describiéndola con la siguiente cultura descriptiva. La cultura Uruchipaya. Su ubicación geográfica se encuentra en el departamento de Oruro, hacia cerca de la frontera con Chile. El origen es un pueblo milenario nacido del agua y del viento, una de las culturas vivas de América Latina, entre las tres más antiguas del mundo. Durante 4.500 años, el pueblo chipaya resistió ante la presencia de los aymaras o el imperio inca, que ni la invasión española lograron borrar las tradiciones y conocimientos ancestrales del pueblo chipaya. En la población de los chipayas tenemos una población de más de 2.000 habitantes según el censo establecido, pero la gran parte de la población se vio obligada a abandonar el territorio para encontrar oportunidades de empleo en el país vecino de Chile. Entre algunas de las actividades económicas, los suros desarrollaron una cultura del agua, dominan la pesca y la caza de aves acuáticas. A lo largo de la historia, los chipayas se desplegaron por todo el eje acuático del altiplánico, haciendo el uso de las totoras para la construcción de embarcaciones, desde el río Azángaro del Perú,
pasando por el lago Titicaca, el río Desaguadero y también pasando por el lago Popó y los ríos que salen del este y desembocan a los salares del sur. Los uruchipayas se aislaron de otros pueblos similares como los iruito y los urumuratos. En su agricultura y riego, la región habitada por los chipayas es desértica, aprovechando al máximo las aguas del río Lauca y lago Coipasa, y así distribuyendo su caudal por sus tierras, disminuyendo de esta manera la salinidad y la crecida cíclica del río, en una fuente de riego para los campos de cultivo en camellones de la quinoa, la cañagua, la papa y otros. En su religión o cultos, esta cultura practica rituales ancestrales para solicitar permiso a la Pachamama para el uso del agua, viento y el sol. Estos elementos son protagonistas de la mitología chipaya, el estrecho vínculo que une a este pueblo con la naturaleza. En la lengua, los uruchipayas hablan la lengua de Uruquilla, una de las más antiguas del mundo. La organización del territorio, según la primera descripción con la que cuenta, estaba organizada en 3 ayllus, que son Tuanta, Tajata y Huarta, organizados en los márgenes de Salar Lago de Coipasa. En su arquitectura de este pueblo es un legado cultural que logró poder adaptarse al clima de la región, cuya sencillez llama la atención de los expertos. Las puertas de las casas de esta cultura no son de tamaño de una persona normal, son pequeñas para evitar la dispersión del calor concentrado al interior, tanto en la cocina como en los dormitorios. En su construcción de viviendas y edificaciones, utilizan las bóvedas como principal fuente de materia prima. Están hechas a mano del material de la región, tierra húmeda y cernida, que se forma de manera natural. Las paredes de los tupucus se construyen con tepes, que son pedazos de tierra cubiertos de hierba o también barro, mientras que las ramas de arbustos entrelazados con tiras de cuero sujetan el techo que conforman la cúpula de paja. La cocina tiene sus propias características en su construcción, como tiene un escape en forma de un cono para que salga el humo de la leña quemada, y los dormitorios no tienen ninguna apertura más que la puerta. Mediante estos materiales se da la construcción de las viviendas de los chipayas. A partir de ahora vamos a describir una cultura que abarcó en el territorio oriental de Bolivia, que esta es la cultura Moxo. Su ubicación geográfica fue una de las civilizaciones hidráulicas más grandes del mundo, contemporáneo al Tiwanaku. Se extendió del año 800 a.C. al 1200 después de Cristo, cubriendo unos 145.000 kilómetros cuadrados, actual departamento del Beni. Un poco describiendo el contexto, lograron dominar los ríos adecuándolos a las necesidades del pueblo, y en el que tuvieron un dominio del medio ambiente, además de lidiar con las inundaciones a través de la construcción de lomas artificiales, canales entre los ríos, lagunas artificiales, terraplenes para comunicar de las lomas a camellones de cultivos. La organización social se basa en la familia nuclear. Las comunidades están formadas por 10 a 30 familias, la mayoría de los casos, con algunas excepciones donde se agrupan más. En su agricultura, el sistema agrícola encajonaba el manejo del agua, al punto de cambiar el HP del suelo y volverlo apto para cultivar el maíz, yuca, plátano, arroz y otros alimentos. Los moxeños tenían su propia
purificadora de agua, realizada con plantas como ta- el taporé, capaz de purificar el líquido para el consumo humano. En la cerámica fue utilizada de manera artística y ceremonial. Se encontraron platos acampanados y cucharas de arcilla, grandes urnas, estatuillas, cántaros en forma de globo, con pies pequeños de base, utensilios de cocina de arcilla, vasijas pintadas en negro y rojo, sobre fondo blanco y adornados con figuras geométricas escalonadas, además de poseer incisiones punteadas con figuras de animales vertebrados terrestres como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces. Un dato interesante es que una de las teorías sobre la desaparición de esta cultura señala como causa de una catástrofe climática de lluvias e inundaciones insostenibles a lo largo de un periodo. Algo interesante que se ha hallado de los moxos son utensilios prácticos de piedra, material que no se encuentra en la zona, lo que hace suponer que existió un intercambio entre la cultura de tierras bajas y el pueblo tiahuanaco. En la textilería, en cuanto a la producción textil, quedó poco, pero se tienen indicios de una intensa producción de algodón. Definiendo un poco este aspecto de que en la cultura moxo se encontraron algunas piezas u utensilios hechos de piedra que no tenían relación con su cultura, se da a entender que hacían intercambios con el pueblo tiahuanaco. Ahora vamos a describir un poco sobre las excavaciones de piezas arqueológicas de los moxos, empezando con el Montículo Macicito, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Trinidad, sobre el río Mamoré, que se desarrolló entre los años 1000 y 1500 después de Cristo. Las piezas de cerámica encontradas son de tipo incisiones, punteada y estampada, carentes de pintura. Abundan los platos tipo trípodes con pies divididos en forma de patas de animales y unas caras zoomorfas unidas al cuerpo. En las tierras de Chimay, situado al suroeste de Trinidad sobre el río Beni, se desarrolla en los años 600 y 800 después de Cristo. Se hallaron 3 tumbas con cuerpos extendidos y otros con cuerpos encorvados. Junto a ellos se hallaron hachas de piedra, morteros de cerámica y platos con figuras tetrápodos con poca pintura. En las tierras de Casarabe, localizada a 50 kilómetros al este de la ciudad Trinidad, las piezas de cerámica encontradas son de tipo incisas, carentes de pintura, tienen mucha similitud a los saladoides y barrancoides de los pueblos indígenas precolombinos agroalfareros de origen arauco, proveniente de Venezuela y el Caribe. En las tierras de Bellavista, entre los años 1200 y 1300 después de Cristo, al noroeste de los llanos de Moxos, se hallaron cientos de geoglifos similares a los de Acre en el sudoeste de Brasil, además de zanjas anchas y profundas, posiblemente utilizadas entre los siglos XIII y XIV. Las piezas de cerámica halladas eran principalmente vasijas globulares grandes colocadas de cabeza. En la cuenca del río Beni se hallaron en las localidades de Rurrenabaque y Riberalta, donde se identificaron 11 sitios arqueológicos, de los cuales 7 han sido analizados y que en estos sitios no alcanzan las proporciones del sector central de los llanos. Bueno, el tema finaliza con este último concepto. Ahora que lo conocemos, estamos preparados para trabajar en las actividades y evaluaciones correspondientes, pues allá vamos. Muy bien, ya conocemos el tema que estaremos conociendo y trabajando, en el cual estarán presentes los conceptos donde estarán visibles para las futuras evaluaciones
y actividades de trabajo para estudiantes de primero secundaria. Esto sería todo, jóvenes y señoritas. Espero que esta información les ayude un poco más con respecto a los temas. Yayoecha, Oyembo Baeretas.